¿Qué hay que hacer con el paciente que identificamos algún trastorno metabólico y más cuando está lesionado grave? Al terminar el tema, nosotros debemos de entender principalmente es una patología muy compleja. De hecho, le comento a algunos compañeros que la comparo como si fuera un panal de abejas. Es decir, puede generar tanta respuesta de lesión el paciente que la misma lesión inflamatoria puede ser la causal de la muerte del paciente. Y más aunado si no identificamos algún trastorno metabólico, ¿sí?, que definitivamente va a tener deterioro sustancial y progresivo de los demás órganos. Voy a empezar con un caso clínico. Es un paciente masculino de 60 años de edad. Como la mayoría de los pacientes aquí en México, y me imagino que en algunos otros países igual, hipertenso de 10 años, tratamiento con betabloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y con antidiabéticos. Su padecimiento actual lo inició 30 minutos previos a su ingreso. Él está deambulando y es contundido de forma directa por un vehículo de autotransporte en la región torácica izquierda. Presenta disnea, diaforesis, palidez de tegumentos. Lo encuentran de manera inicial con un Glasgow de 13 puntos. Y esto es lo que hacemos en el servicio de urgencias. Rápidamente, una revisión primaria. Encontramos al paciente con 90-50 de TEA, 96 de cardíaca, 28 respiraciones por minuto, una temperatura ya de 35 y una glucometría de 400 miligramos. El paciente ya tuvo un deterioro del estado de conciencia con un Glasgow de 11 puntos y lo que nosotros encontramos en la exploración física. Lo más importante es que encontramos un tórax asimétrico con movimiento paradójico del hemitórax izquierdo, crepitación del segundo arco costal ipsilateral, murmullo vesicular disminuido, el abdomen aparentemente no encontramos ningún dato. Y bueno, procedemos a hacer los estudios complementarios donde encontramos en la radiografía radiolucidez en el hemitórax izquierdo. Se corroboran los arcos costales que nosotros encontramos durante la exploración primaria y nos llega esta gasometría, ¿no? Un pH de 7.1, un CO2 de 14, el bicarbonato estaba en 10, un exceso de base de menos 26 y el lactato está de 6 milimoles. Y también la presión de oxígeno está en 56 milímetros de mercurio. Se corrobora que la glucosa sérica está en 550, corresponde también a una creatinina de 0.9, una urea de 58. Los electrolitos no tenemos ningún problema y tiene una leucocitosis de 17.000 a expensas de neutrofilia de 90%. En el examen general de orina encontramos cetonas de 160 miligramos, eritrocitos de 10 a 15 por campo, glucosa de 1 gramo por decilitro y también encontramos proteínas. Y aquí lo primero que nos tenemos que preguntar es si el paciente está presentando una agudización o una exacerbación de una endocrinopatía o es parte de la respuesta inflamatoria al trauma o la respuesta metabólica al trauma, que a muchos de nosotros nos da un poco de temor a entenderle, pero pues realmente es sencillo si nosotros tomamos en cuenta muchos de los aspectos más importantes sobre esta patología. Entonces vemos el paciente que tiene movimiento paradójico del hemitórax del lado izquierdo, tiene una sonda endopleural, ¿sí? Y puede ser esto a lo mejor algo muy sencillo, ¿no?, dependiendo del punto de vista con el que lo veamos. Tal vez para algunas personas lo más fácil sea sedar a un paciente y conectarlo a la ventilación mecánica, pero si nosotros tomamos en cuenta los antecedentes del paciente y sabemos o analizamos lo que conlleva la respuesta inflamatoria y toda la cascada de mediadores proinflamatorios aunado a las cuestiones fisiológicas para tratar de preservar la perfusión a nivel tisular, pues entonces nos estaríamos dando que este no es un paciente sencillo, este es un paciente muy complejo. ¿Por qué? Porque independientemente del trauma asociado y de la hipoxia que puede estar teniendo el paciente, va a generar cambios en la anatomía y definitivamente una respuesta secundaria, y esta respuesta secundaria puede ser o no bien compensada o tolerada para cada paciente. Y hay que recordar que este paciente que les comenté pues era diabético hipertenso. Bueno, el desarrollo social e industrial de la tecnología ha incrementado de manera gradual los accidentes
en Estados Unidos hasta un 70%. Deberíamos de buscar estadísticas en la actualidad, sobre todo con la gente que utiliza celular y está manejando, pues definitivamente yo creo que se ha ido incrementando de manera gradual las muertes asociadas al trauma. De hecho, para el año 2040 se tiene estimado que sea la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. Entonces no es nada despreciable que nosotros entendamos y sepamos manejar adecuadamente estos pacientes. Solamente en el año 2000, vean ustedes cuántas muertes sobrevivieron a las cuestiones traumáticas. Fíjese, ya estamos muy cerca. Para el año 2020, la segunda o tercera causa de muerte en todos los grupos de edad. Entonces ya estamos muy cerca. Bueno, el politrauma de manera general es una enfermedad sistémica, no lo debemos de olvidar, que se caracteriza por una falta de transporte y consumo de oxígeno a nivel celular, secundaria al conjunto de múltiples patologías traumáticas. No necesariamente debe de ser un trauma de tórax, un trauma craneoencefálico, un trauma de abdomen, un síndrome de aplastamiento, por ejemplo, también, ¿sí? O un síndrome de embolismo graso. Entonces, cualquier situación puede generar disturbios en el transporte y consumo de oxígeno. Entonces el organismo es muy sabio y trata de compensar esta situación de hipoxia, pero no siempre es posible. Se describían antiguamente algunas fases correspondientes al choque traumático, una fase inicial de no reflujo donde se va a afectar a la microvasculatura, y esto es por el simple hecho de la respuesta inflamatoria que va a generar daños a nivel endotelial. Ya si está generando daños a nivel endotelial, pues ya estamos en un problema, ¿no? Porque va a haber hipoperfusión a nivel tisular. Vean ustedes, aquí trata de compensar el organismo con una fase que estaba descrita de lucha o huida. Aquí el sistema neuroendocrino era el que trata de compensar precisamente toda esta lesión a nivel tisular. Y pues lo que nos da miedo a la mayoría de los médicos que nos dedicamos a entender a los enfermos graves es la lesión inflamatoria. ¿Por qué? Porque esto desafortunadamente al día de hoy no hay ningún tratamiento específico para limitarla. Solamente se da soporte sistémico y tratar de estar monitorizando precisamente esas disfunciones que vaya el paciente presentando de acuerdo a la patología que nosotros estamos evaluando. Se describían algunas fases ya por Cuberson, ya en el año de 1950, donde había una fase de estado de choque. Vean ustedes lo mismo, esta disminución en la presión o en la perfusión tisular. Aquí disminuye el consumo metabólico, ¿sí? El consumo metabólico, disminuye la tensión arterial, la temperatura de manera inicial, como lo vimos con el paciente que tenía 35 grados. Y después viene una fase flow o una fase aguda donde está incrementado el catabolismo. Per se, incrementa la producción de glucocorticoides, glucagón, catecolaminas, se liberan más citocinas, mediadores lipídicos, se incrementa más el nitrógeno ureico, la velocidad metabólica incrementa y por ende también el consumo de oxígeno. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, parte de cualquier lesión que le genera a un paciente ya llevamos implícito nosotros alteraciones en el sistema neuroendocrino. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener la presión tisular o el flujo a nivel tisular. Y ya posteriormente, cuando ya la mayor parte de las cosas se llegaron a limitar, pues viene una fase de adaptación en la cual disminuye la respuesta hipermetabólica, principalmente los pacientes se empiezan a recuperar y pues se empiezan a asimilar mejor las proteínas. Empiezan con la curación de orina y pues regularmente empiezan a asimilar todos los nutrientes que nosotros le estamos aportando. De manera inicial, cualquier cambio o estímulo que genere la disminución del flujo a nivel tisular va a estar regulado por el sistema simpático y en específico por el sistema autónomo. Es decir, se van a empezar a incrementar la sensibilidad de los vasoreceptores con los decrementos de las cifras de tensión arterial, como lo vimos en el caso del paciente. Va a incrementar la producción de los receptores beta 1, incrementa la frecuencia cardíaca, la conducción del nodo auriculoventricular y va también a incrementar la contractilidad. Si recordamos un poquito la imagen que les puse al inicio del paciente con el trauma de tórax, imagínense reanimar un paciente con una cantidad de líquidos que en ocasiones es subjetivo a lo que nosotros nos estamos enfrentando y catalogamos a un paciente como que tiene hipovolemia sin recordar que el paciente tiene un trauma de tórax, que tiene un tórax inestable y que probablemente tenga ya una cardiopatía estructural por la hipertensión
y no más allá también de una contusión miocárdica. Entonces nosotros debemos de estar pensando todo esto y debemos ir titulando nosotros nuestra reanimación, ¿correcto? Y como les comentaba, todos estos decrementos de las cifras tensionales van a incrementar la producción de hormona antidiurética ante la disminución de volumen, de tal manera que va a tratar de mantener el volumen a nivel intravascular, reabsorbiendo agua, y va a generar una vasoconstricción precisamente para mantener esa perfusión a nivel tisular. Aunado a esto, viene una sobreregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a disminuir el flujo renal, va a liberar más angiotensina, que es un potente vasoconstrictor, incrementa la producción de aldosterona, y lo mismo para incrementar el volumen a nivel intravascular o mantener el volumen a nivel intravascular, y también empieza a reabsorberse sodio para mantener la tonicidad. Siguen activándose los receptores alfa 1 a nivel vascular y esto va a generar vasoconstricción periférica. Y pues todo esto para mantener una resistencia arteriolar. Y bueno, vamos ya a entrar a lo que es el tema. En la mayoría de las patologías hay una respuesta neuroendocrina, de hecho en todas, ¿sí? Y todo esto es con la finalidad de mantener una adecuada homeostasis a nivel celular. Incrementa la producción de hormona adenocorticotropa para estimular la producción de cortisol y de norepinefrina. Como vimos al inicio de la plática, cuando el paciente está con estado de choque, pues incrementa la producción de catecolaminas, en este caso el cortisol, que es por excelencia una hormona contrarreguladora, lo mismo que las cantidades excesivas de norepinefrina. Hay que tomar en cuenta que también la norepinefrina tiene efectos deleterios, incrementa mucho la producción de factor de necrosis tumoral alfa, y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí?, es un depresor miocárdico. Por eso les comentaba, si vemos de una manera muy somera el paciente que está intubado, pues muy probablemente caigamos en un error. Pero si estamos analizando constantemente las estrategias que podemos brindarle, podemos anticiparnos a precisamente tratar de limitar alguna de estas situaciones. Y se incrementa también la producción de hormona de crecimiento, hormona tiroidea, glucagón y, como ya lo vimos nosotros, la hormona antidiurética. Y esto es principalmente con dos situaciones en específico. Primero, mantener una adecuada perfusión a nivel tisular, oxígeno y aporte de sustrato, ¿sí? Es decir, el paciente está en catabolismo. Pero vean qué pasa con el paciente que está con trauma. El paciente que está con trauma tiene un agotamiento de las reservas de glucógeno por una circulación excesiva de epinefrina. Tiene incapacidad para desintoxicar los residuos, es decir, muy probablemente estos pacientes vamos a tener limitación para tener un efecto neto de los fármacos, inclusive para la depuración del lactato, que eso es a veces lo que nos preocupa a los que estamos en las áreas críticas. El paciente per se puede tener acidosis metabólica y la acidosis metabólica es multifactorial. No necesariamente, como en el caso que les puse de manera inicial, sea secundaria o asociada a la crisis hiperglucémica, ¿no? Probablemente también sea causado por la hipoperfusión, o quién no nos dice que muchos de los pacientes están con algún grado de intoxicación, la que sea, y pues eso termina de hacer más complejo el abordaje del paciente. Tienen deterioros de la cascada de coagulación y se empiezan a generar mecanismos de reperfusión. Entonces, si nosotros vemos y tomamos en cuenta estas hormonas contrarreguladoras, la producción de citocinas y el estrés que se llama trauma, pues vamos a tener incremento de la glucosa y per se el incremento del lactato. Entonces, y vean ustedes, a nivel muscular empieza a haber glucólisis para formar piruvato, pero ante la ausencia de oxígeno va a producir lactato. Técnicamente, en condiciones normales, esta glicólisis generaría gluconeogénesis, pero no así en todos los pacientes, y más en el caso que les puse, porque esta hipoxia, aunada a la glicólisis que está generando y a la hipoxia per se, pues definitivamente va a producir lactato. Recuerden ustedes cómo tenía el movimiento paradójico el paciente, entonces imaginen ustedes la cantidad de glicólisis que está realizando, ¿no? Por eso las concentraciones de glucosa empezaron a incrementar de manera gradual al paciente hasta generarle un problema más de acidosis metabólica por una complicación. Igual también a nivel proteínas,
¿sí? Hay un consumo excesivo de proteínas, por eso se incrementa el nitrógeno ureico y finalmente también estos pacientes empiezan a hacer lipólisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en condiciones normales tendría que producirse glucosa, pero no es así. Estos pacientes generan producción de lactato o se incrementa. Hay que tomar en cuenta también una cosa muy importante que sucede en los pacientes con trauma múltiple, que son las repercusiones a nivel renal. Hay que tomar en cuenta también nosotros que parte de las compensaciones a nivel renal precisamente era la producción de hormona antidiurética. Pero vean ustedes cómo va a compensar. El gasto cardíaco de manera general se empieza a reducir por todo lo que ya les expliqué y el flujo sanguíneo renal se va reduciendo. Entonces, cada vez estamos teniendo más problemas. No solamente es la bomba, ¿no?, sino también es la tubería. Y por esta situación se reduce la tasa del filtrado glomerular. Y per se reduce la producción de orina. Hasta cierto punto esto pudiese ser esperado precisamente para mantener una presión a nivel tisular, pero hay que tomar en cuenta en la actualidad no es un marcador confiable ya la creatinina para falla renal aguda. Existen ya nuevos marcadores, pero lo que no ha cambiado es el filtrado glomerular, ¿no? Mientras nosotros tengamos un filtrado glomerular por arriba de 0.5 mililitros por kilo por hora, pues no estamos en tantos problemas, salvo que el paciente tenga rhabdomiólisis o un síndrome de Creutzfeldt. Y vean ustedes qué sucede con el paciente que tiene hiperglucemia y que ya está diagnosticado como diabético. Regularmente suceden todas estas situaciones de lipólisis, como lo vimos en el paciente que tiene trauma y más un tórax inestable. Va a irse hacia las vías de las cetonas, de estos ácidos grasos y de esta proteólisis excesiva que está genera cetonemia. Esta cetonemia va a estar produciendo acidosis metabólica, acidosis láctica, hipoxia tisular, y esto va a estimular las suprarrenales, y esto con la finalidad de evitar la deshidratación a nivel celular, y empieza a obtener el paciente salida de potasio del intra al extra. Por eso los pacientes regularmente esas concentraciones de potasio que medimos de manera inicial pueden ser no concluyentes. ¿Por qué? Porque muy probablemente el paciente esté generando toda esta pérdida de potasio a nivel extracelular. La hiperglucemia de manera general va a producir una diuresis osmótica, una deshidratación, más hipovolemia del paciente, déficit de la perfusión tisular y por ende disminución del filtrado glomerular. Y va a traducirse como liguria. ¿Y qué vamos a hacer con los pacientes? Pues muy sencillo, administrarles soluciones cristaloides. Hay mucha controversia en la actualidad. Se está asociando más las soluciones salinas a falla renal. Lo que están ahorita recomendando de manera global es el uso de solución Ringer lactato, pero también el Ringer lactato no es tampoco inocua en el organismo. Hay publicaciones ya del año 2000 a del 2005 donde inclusive hablan de una lesión tisular derivada de la administración de soluciones cristaloides, inclusive con más de 3 litros en las primeras 24 horas. Entonces hay que tomar muy en cuenta todo lo que estamos haciendo con el paciente porque nos puede estar generando una respuesta per se a lo que nosotros estamos dando de tratamiento. Y pues otra parte muy importante en el tratamiento de los pacientes que desarrollan una cetoacidosis diabética, pues definitivamente es la administración de insulina, ¿no? Y esta insulina va a tratar de generar menos efecto a nivel endotelial y definitivamente mejores concentraciones de glucosa. Va a transportar la glucosa a nivel celular y pues técnicamente una vez transportárnoslo a nivel celular pues se lleva a cabo el metabolismo de manera entre comillas convencional mediante anhidrasa carbónica, etcétera, etcétera, y vuelve a formar bicarbonato, CO2 y agua, y técnicamente el paciente tendría que irse compensando de manera gradual. En el momento específico que el paciente tenga glucosas por debajo de 250 miligramos por decilitro, debiéramos nosotros de iniciar solución glucosada al 5% o inclusive al 10%, y las glucosas al 10% están recomendadas en algunas guías españolas. Aquí hay también tal vez mucha controversia con si realmente el paciente requiere o no una solución glucosada. La finalidad precisamente de esta situación
es tratar de metabolizar esta glucosa que forme bicarbonato, agua y CO2, es decir, un metabolismo aerobio. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues va a mejorar definitivamente la acidosis metabólica, porque si administramos pura solución salina, vamos a generar acidosis hiperclorémica, y ya pacientes que están ingresados a la terapia intensiva nos tardamos a veces hasta 72 horas en corregir las acidosis hiperclorémicas derivadas de una reanimación exhaustiva. ¿Qué pasa con los pacientes que están hospitalizados y que son diabéticos, que tal vez están intubados, que están o que se quedan en ayuno porque van a pasar a una cirugía? Y sobre todo en la gente que es por arriba de los 60 años de edad y que son diabéticos, pues definitivamente va a pasar enteramente lo mismo. Van a hacer gluconeogénesis y los pacientes se van a empezar a deshidratar, pero esto va a ser una deshidratación progresiva, no abrupta como la cetoacidosis diabética, y los pacientes empiezan a tener diuresis osmótica, y por el ayuno que también tiene prolongados el paciente empiezan a tener más elevación de la glucosa y el paciente se empieza a deshidratar, empieza a tener hipernatremia, y si tiene hipernatremia y tiene incremento de las concentraciones de glucosa, lo que nosotros nos estamos enfrentando es a un estado hiperosmolar. ¿Sí? Como lo vemos aquí en la diapositiva, va a ser prácticamente lo que es un estado hiperosmolar hiperglucémico. Y el tratamiento es muy sencillo. Este paciente regularmente la cantidad o la velocidad de infusión de insulina debemos regularla de acuerdo a lo que dicen las guías, entre 0.14 hasta 0.5 por kilo de peso. Y hay que recordar que la disminución gradual de las concentraciones de glucosa no deben de exceder los 70 miligramos por hora, porque si no, muy probablemente vayamos a generarle edema cerebral al paciente. Los británicos son un poquito más estrictos con respecto al decremento de las cifras de glucosa. Ellos hablan que para tener un buen control y evitar efectos deleterios precisamente de los descensos de glucosa, con 50 miligramos por decilitro, el paciente tendría que estar compensado. Entonces, si tenemos en cuenta que el paciente tiene 400 y que lo queremos llevar tal vez a 200 o 150, que sería lo ideal, porque hay que recordar que con arriba de 200 se ve afectada la quimiotaxis, pues definitivamente estaríamos hablando que nos tardaríamos entre 5 a 6 horas o inclusive más en disminuir las concentraciones de glucosa. Entonces no es una prisa bajar las concentraciones de glucosa, sino dar el tratamiento sustitutivo. Y para esto pues tenemos a la insulina, que tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Vean ustedes las bondades de la insulina. Sí, los médicos pues definitivamente la sabemos, los pacientes son renuentes, pero reduce la cantidad de citocinas circulantes, disminuye la mortalidad. ¿Y por qué disminuye la mortalidad? Porque es un precursor del óxido nítrico, ¿no? Entonces, si recordamos el paciente que tiene politrauma, hay disfunción del óxido nítrico, per se va a tener un incremento de las concentraciones de catecolaminas, de glucosa, y pues debemos dar un aporte de insulina. ¿Qué pasa con aquellos pacientes? Muchas de las ocasiones, como mecanismos compensatorios, nos damos cuenta de algunas manifestaciones clínicas o que tenemos sospecha de que está haciendo algún trastorno a nivel tiroideo, ¿no? De manera general, los pacientes que tienen trastornos a nivel tiroideo incrementa la disponibilidad celular de T4 y T3. En el paciente con trauma esto sucede, más aún si el paciente tiene incremento en la producción, va a haber un aporte masivo de T3, T4, va a disminuir las proteínas ligadoras de hormona tiroidea y se va a incrementar los receptores en el tejido. Y también disminuye el aclaramiento hepático. Imagínense ustedes un paciente que tenga hipertiroidismo y que esté generando todas estas situaciones. Per se, el paciente con trauma múltiple tiene la incapacidad, como ya lo vimos en la diapositiva previa, de desintoxicar algunas sustancias y no está exenta las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa con un paciente con trauma múltiple? Que identificamos algunos de estos factores, ¿no? La temperatura se empieza a incrementar. ¿Hasta dónde es permisible que un paciente o que la fiebre sea derivada del trauma? Pues definitivamente parte de las metas de estos pacientes es mantenerlos con normotermia, ¿no? Entonces, solamente pacientes que tengan fiebre muy probablemente tengan alguna cuestión del sistema nervioso central que regularmente está asociada a que sea una catástrofe cuando tienen edema cerebral severo y tienen hipertensión intracraniana o están evolucionando hacia la muerte encefálica. Pueden tener algunos síntomas del sistema nervioso central, desde ausentes
o pueden estar agitados, pueden tener delirium, psicosis o inclusive convulsiones. Entonces hacemos las tomografías y sorpresa, no hay nada, ¿no? Oye, pues a lo mejor está intoxicado con algo, es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Pero podemos también tener estas situaciones en los pacientes, está histérico, podemos tener taquicardia e inclusive fibrilación auricular en estos pacientes, o algunos de ellos nos pueden hacer edema pulmonar, ¿sí? Y lo más importante son aquellos pacientes que tengan enfermedad tiroidea. Pero si nosotros dentro del interrogatorio, porque a veces es muy difícil, no identificamos al paciente que tenga una alteración en la glándula tiroides, pues si definitivamente el paciente empieza a tener todo esto y no hay una situación explicable, muy probablemente el paciente esté cursando con una tormenta tiroidea secundaria a una lesión traumática. Si nosotros sumamos el puntaje que nos da la escala de Burch, sí, pues más de 35 puntos, el paciente muy probablemente esté cursando con una tormenta tiroidea. Entonces es muy fácil la tabla, evaluamos todas estas situaciones y pensamos inmediatamente que el paciente puede estar o no cursando con una tormenta tiroidea. Si está cursando o si la corroboramos, pues el tratamiento indiscutiblemente es con tiamazol, de entre 80 a 100 miligramos por día. El objetivo es disminuir precisamente esta síntesis de T3 y T4. Podemos dar betabloqueadores. El paciente que les mostré previamente pues tenía, pero no era el caso de una tormenta tiroidea. Y pues esto es principalmente disminuir la descarga adrenérgica y estos efectos secundarios de la hormona tiroidea. Algunos pacientes pues se pueden utilizar esteroides para evitar la conversión periférica de T4 y T3, no en específico de un paciente que veamos que aparte también es diabético, ¿no? Sí se puede elevar un poco las concentraciones de glucosa, pero pues bueno, tampoco es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Otro problema en el que nos enfrentamos son los pacientes que tienen diabetes insípida, y esto es por una secreción inapropiada de vasopresina, ¿no? Regularmente son pacientes que tienen lesiones a nivel del sistema nervioso central y que van a estar asociadas a precisamente generar disturbios en el eje hipotálamo-hipófisis, regularmente en la hipófisis anterior. ¿En quiénes vamos a ver estos problemas? En los pacientes de trauma de cráneo. ¿Cuáles pacientes? Los pacientes que tienen daño axonal difuso, que tienen hemorragias subaracnoideas, en específico los pacientes que tienen fracturas en el piso medio, aquellos pacientes que tienen trombosis, los pacientes que tienen un infarto o, como les comentaba previamente, regularmente cuando nos encontramos esto pueden ser lesiones catastróficas que están evolucionando hacia un edema cerebral persistente, hipertensión endocraniana y muy probablemente van ligados a muerte encefálica. Entonces, este tipo de pacientes, cuando empecemos a documentar que está teniendo criterios o que tiene un síndrome poliúrico, pues definitivamente debemos nosotros sospechar inminentemente en que está teniendo una diabetes insípida, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen poliuria y polidipsia. Muy difícilmente los pacientes que tienen trauma múltiple pues van a estar extubados o van a estar como si nada y nos van a decir tengo sed o en el servicio de urgencia, ¿no? Definitivamente lo único que nos podríamos guiar con nosotros es con la tasa urinaria, ¿sí? Y pues definitivamente la poliuria se va a definir con una producción de más de 3 litros al día en adultos o más de 3 mililitros por kilo por hora de acuerdo al peso del paciente, y regularmente son de inicio brusco. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues muy fácil. Si tiene más de 30 mililitros por kilo por hora, o más de 200 mililitros en una hora por 2 horas consecutivas mínimo, pero no es el único criterio. Debemos de medir la densidad urinaria, porque la densidad urinaria puede estar normal y a lo mejor ese paciente está sobrereanimado y empieza a redistribuir. Regularmente las concentraciones de sodio, ojo, pueden estar normales o incrementadas, ¿sí? Inclusive estos pacientes tienen hipernatremia. Por eso la osmolaridad sérica se empieza a incrementar. Entonces es una deshidratación severa. El tratamiento es muy sencillo, con desmopresina de 0.5 a 2 unidades por hora, una dosis diaria de 10 a 20 microgramos 2 veces al día, intranasal. Igual podemos ver un trastorno inadecuado de producción de hormona antidiurética, y esto también está asociado a los síndromes poliúricos. Aquí en estos pacientes pues es un poquito más sencillo, ¿sí? Regularmente hay disminución del filtrado glomerular
e incrementa la osmolaridad urinaria, incrementa también la urea plasmática, la creatinina. La renina puede estar normal o suprimida. Aquí el sodio urinario siempre va a estar incrementado, aunque puede ser un hallazgo inconstante. Y aquí rápidamente podemos ver los trastornos o los síndromes poliúricos, diabetes insípida. Vean ustedes, los pacientes tienen regularmente hipernatremia, la osmolaridad está elevada, hay un decremento de la osmolaridad urinaria, no así como con el síndrome inapropiado, incrementa el gasto urinario, decrementa la densidad urinaria y por ende el volumen intravascular está depletado. Otra causa que nos encontramos frecuentemente en los pacientes con trauma, pues son las crisis suprarrenales. Regularmente estas situaciones obedecen a pacientes que ya están diagnosticados o algunos pacientes que tienen antecedentes de tuberculosis pulmonar, que al final de cuentas allá aquí en México ya no hay tantos reportes en la literatura, pero pues hay muchos pacientes que tienen ya diagnosticada esta situación, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que un paciente está teniendo crisis suprarrenal? Pues definitivamente aquel paciente que persista hipotenso, a pesar de ya haber, o es un diagnóstico de exclusión, de que nosotros estamos descartando que el paciente tenga hipovolemia. Son pacientes que cursan también con hiponatremia y que cursan con hipoglucemia. Pongo un ejemplo rápido: una paciente con antecedentes de craniofaringioma que recibe reemplazo hormonal, que llega al servicio de urgencias por una fractura de cadera, que es un estrés traumático que puede desarrollar una crisis suprarrenal. Si nosotros suspendemos el fármaco, muy seguramente el paciente va a ser crisis suprarrenal, va a estar hipotensa, hipoglucémica, y si sucede eso, pues estamos en un aprieto. ¿Por qué? Por la misma hipoglucemia puede generar crisis convulsivas también en los pacientes, aunado a un decremento de las cifras tensionales, pues imagínense cómo le va a ir al cerebro. Entonces, el tratamiento o el diagnóstico de estos pacientes es con la determinación de cortisol. Muy difícilmente en los hospitales públicos tenemos a la mano el insumo para la medición de cortisol, pero bueno, si nosotros estamos sospechando, debemos de dar tratamiento, una infusión con, aquí sí, solución salina, ¿sí? O inclusive podemos dar glucosa al 5%. Cada 6 horas iniciamos el tratamiento con reemplazo, con hidrocortisona, 100 miligramos, cada 8 horas, ¿correcto? Y técnicamente con eso el paciente tendría que irse compensando de manera gradual. Entonces el mismo paciente a las 24 horas. Bueno, no es cierto, no se crean. Fue un trabajo de mis compañeros y pues obviamente de un servidor, en el que aquí lo más importante en el paciente pues no requirió algún tratamiento quirúrgico, se puso analgesia intrapleural. Al generar una adecuada analgesia intrapleural pues disminuimos la descarga adrenérgica de los pacientes, aunado a la infusión de insulina y todo esto, pues bueno, este es el reflejo de entender un poquito el paciente que tiene trauma múltiple y de las complicaciones que pueden presentar los pacientes. Como les comento, no es nada sencillo. Para alguno quisiera tal vez lo más sencillo, pues vuélvelo a dormir, relájalo. No es solo así, es analizar muchas de las cuestiones de los pacientes. Y la última diapositiva es para que hagamos un poquito de reflexión. Por ser una disciplina de transición, la medicina del medio interno queda a veces en un terreno de nadie, en el que las responsabilidades se diluyen y los trastornos se soslayan, y en la que pocos profesionales desarrollan una verdadera destreza del manejo. Entonces, muchos de los que nos dedicamos a esto, pues definitivamente a veces no nos gusta ver a los pacientes más de esta magnitud. Siempre es un desafío para finalizar esta situación de enriquecimiento, pues definitivamente existen estos cursos, ¿no? Por mi parte es todo.